Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestro estudio de varones en Casa de Oración León. Y para continuar con el estudio acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a darle continuidad a la enseñanza anterior, en donde vimos que Jesús posee atributos divinos. Y vimos de manera muy generalizada los atributos de Dios, y dijimos que no perdiéramos de vista que los mismos atributos de Dios, de Jehová, Dios Padre, los tiene nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que los atributos de Dios se dividen en dos, que son dos clases que son naturales y morales. Y dijimos que los atributos naturales son omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y eternidad. Y dijimos también que los atributos morales son su santidad, su justicia, su fidelidad, su misericordia, su bondad y amor. Y vimos el primero de los atributos naturales, que fue la omnisciencia de Dios. Y de manera muy general, Dios es espíritu y como tal tiene conocimiento. Es espíritu perfecto, dijimos, y como tal tiene un conocimiento perfecto. Entonces, la omnisciencia significa que Dios conoce todas las cosas y las conoce de una manera absolutamente perfecta. Vimos también la primera parte de lo que es la omnipotencia de Dios, y lo vimos enfocado en el Antiguo Testamento. Y dijimos que la omnipotencia de Dios es el atributo por el cual Él puede hacer que acontezca lo que Él quiera. Y dijimos que el poder de Dios no tiene límites. Muy bien, hoy vamos a continuar con una segunda parte de este atributo, y lo enfocaremos en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y esperemos que sea de edificación para cada uno de nosotros como padres de familia, y para que estas doctrinas las enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa y, ¿por qué no, a la iglesia? Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos gloria y honra porque tú lo mereces, Padre. Y reconocemos, Señor, que tú eres grande, maravilloso, que tú eres omnisciente, omnipotente, omnipresente y poderoso, Señor. Que tú eres inmutable, que tú no cambias y que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y esperemos que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por mostrarnos las maravillas que tienes a través de tu palabra y por enriquecer, Señor, nuestro conocimiento a través de tu doctrina, de tu presencia, de tu palabra, Señor, de lo que tú has dejado escrito para todos nosotros. Es un banquete que está ahí y solamente basta con que lo tomemos, con que nos tomemos el tiempo para disfrutarlo generosamente como tú nos lo das. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, la segunda parte de la omnipotencia de Dios. Y vamos a enfocarla ahora a la persona de nuestro Señor Jesucristo como complemento de la enseñanza anterior. Bien, en Mateo 28:18, hablando de la omnipotencia de Cristo, el mismo Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una absoluta autoridad soberana, un señorío sobre todo, es dado a Cristo en el cielo y en la tierra.
Y esta es una prueba clara de su deidad de Cristo. Recordemos que en enseñanzas pasadas vimos que el tiempo de la humillación de Cristo había finalizado y Dios lo había exaltado sobre todo. Lo vimos a través del pasaje de Filipenses 2, 9 al 11. Y en Apocalipsis 1 al 8, hablando de la omnipotencia de Cristo, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Todopoderoso. El alfa y la omega corresponden a la primera y a la última letra del alfabeto griego. Un alfabeto es una forma ingeniosa de almacenar y comunicar conocimiento. A través de las 26 o 27 letras del alfabeto, al utilizarse en combinaciones casi infinitas, pueden contener y transmitir todo el conocimiento existente, todo, a través del lenguaje. Y Cristo es el alfabeto supremo y soberano, y nada hay fuera de su conocimiento. Así que no existen factores desconocidos que puedan sabotear su seguridad venida de Dios. Por eso Colosenses 2:3 dice de Cristo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. Recordemos que entre los colosenses había falsos maestros que amenazaban a esta comunidad y afirmaban que poseían una sabiduría secreta y un conocimiento trascendente que solo estaba disponible para la élite espiritual. Esto eran para los agnósticos. Pero, a diferencia de ellos, Pablo declaró que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, para la santificación y para la glorificación se hallan en Cristo Jesús, quien es Dios, revelado con toda su omnipotencia. O sea, esta doctrina de los gnósticos, en donde dice que solamente algunos iluminados podían alcanzar la sabiduría y la salvación, es una gran mentira. La sabiduría y todos los secretos de la palabra de Dios están escritos en ella, en su palabra, y están disponibles para cada uno de nosotros. Basta pedirle revelación al Espíritu Santo y tomarnos un tiempo para que Él nos los revele, para que Él nos los enseñe. Por eso en Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne indica, mientras que Cristo, como Dios, fue eterno y nunca creado. Recordemos Juan 1:1 que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, la expresión fue hecho confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana, se encarnó. Y esta realidad es sin duda alguna la más profunda e inescrutable en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito, el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación, el Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana, es decir, en su propia deidad encarnada, sin disminución alguna en forma humana, como varón o como segundo Adán. Y este misterio lo explica el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16, donde dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne.
justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas 6 líneas forman un resumen conciso de la verdad del Evangelio, de su encarnación y de su habitación temporal y corporal en el mundo, pero sin perder sus atributos divinos, eternos y mucho menos su potencia. De manera que cuando nos referimos a Jesucristo como omnipotente, tendremos que revocarnos al Antiguo Testamento. Con ese nombre, Dios lo reveló a Abraham, cuando le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, diciéndole que le había puesto por padre de muchedumbre de gentes, en Génesis 17, del 1 al 15. Entonces, esta forma de llamar a Dios alude a aquel que todo lo puede. En hebreo se dice el Shaddai, y aparece traducido 7 veces como Dios Todopoderoso o Todopoderoso Dios, y unas 41 veces como el Todopoderoso, principalmente en el libro de Job, como lo vimos al principio de esta enseñanza. Muy bien, hasta aquí la omnipotencia de Cristo. Ahora entraremos en el tercer atributo de nuestro Señor Jesucristo, y que tiene que ver con su omnipresencia. Hablaremos en términos muy generales lo que significa la omnipresencia de Dios, y es que Él está presente en todas partes. Y este atributo está íntimamente relacionado con su omnisciencia y su omnipotencia, porque si Él se encuentra presente en todas partes, obra en todas partes y tiene un conocimiento completo de lo que acontece en cada lugar, eso nos indica su omnipresencia. Es decir, Él está presente en todas partes y en toda circunstancia. Ahora bien, esto no quiere decir que Dios está presente en todas partes en forma corporal, ni aún en el mismo sentido, porque Él está en el cielo, que es el lugar de su habitación, en una forma en la que no puede estar en ninguna otra parte. Debemos estar entonces alerta contra la idea panteísta que dice que Dios es todas las cosas. El panteísmo viene de la palabra pan y del griego theos, que es Dios, y es un sistema filosófico de los que identifican a Dios con el mundo. Uno de sus principales defensores fue el filósofo Spinoza. Pero el panteísmo pone énfasis en la actividad omnipresente de Dios, pero niega su personalidad, y ese es el error que comete. Los que sostienen la doctrina del panteísmo proclaman en voz alta su habilidad filosófica y su alta capacidad intelectual, pero fue precisamente en relación con esa frase de la doctrina de Dios que el apóstol Pablo dice que se hicieron fatuos, que se hicieron necios en Romano 1. Dios está en todas partes y en todos los lugares. Su centro está en todas partes, su circunstancia en ninguna parte. Esta presencia es espiritual, no es material, pero sí es muy real. De manera que ya el apóstol Pablo hacía una defensa activa en contra de los panteístas. Vamos a leer un poquito en Romanos 1 y vamos a ver el énfasis que hace el apóstol Pablo. Déjeme ver, Romanos 1, y es del 18, del 18 en adelante, donde habla de la culpabilidad del hombre, pero sin embargo vamos a hacer énfasis en la omnipresencia
de Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo se los manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En esta porción, en este versículo, podemos ver la omnipresencia de Dios, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De esta manera, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese cómo aquí está presente, está implícita la omnipresencia de Dios, y cómo ellos cambiaron la gloria de Dios y le dieron gloria a la creación antes que al Creador. Y esto tuvo consecuencias, dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, la consecuencia del pecado, del no reconocer la omnipresencia de Dios. Y dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces podemos ver la confusión del hombre a través de la creación, no reconociendo al Creador y dándole gloria a las criaturas hechas por el mismo Dios. Entonces, vamos a ver otra declaración bíblica del hecho de la omnipresencia de Dios. En Jeremías 23 y 24 dice la palabra: yo soy Dios de poco acá. Hace la pregunta, dice Jehová, ¿y no Dios de mucho? Desde hace tiempo. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos en donde yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos, dice Jehová, y la tierra? ¿Pensaban los falsos profetas que podían ocultarse de Dios, o podían ocultar de Dios sus crímenes secretos? ¿O que Dios no los podía perseguir hasta países extraños? ¿O no sabían que Él entendería todo lo que ocurriría solamente en el cielo, pero no en la tierra o en los rincones distantes de ella? ¿No pensaron ellos que Dios discierne en todas las cosas? Se equivocaron al pensar así, pues sus pecados tenían que ser descubiertos y castigados. En el Salmo 139, del 7 al 12, dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Cuán admirablemente se juntan en este salmo los atributos de Dios. En los versículos del 1 al 6, el salmista habla de la omnisciencia de Dios. Dios le conoce completamente. Y en los versículos 13 al 19 es la omnipotencia de Dios que hace maravillar al salmista. En los versículos 7 al 12 se trata de la omnipresencia de Dios. El salmista se da cuenta que nunca está fuera de la presencia de Dios, como tampoco lo estamos nosotros. Como no puede tampoco estar fuera de su conocimiento y de su poder. Dios está en el cielo. El infierno está manifiesto delante de Él. Las almas en el estado intermedio le son perfectamente conocidas.
en Job 26:2, en Jonás 2:2. Las tinieblas son como la luz para él. En Job 22, del 12 al 14, dice, ¿no está Dios en las alturas de los cielos? ¿Cómo juzgará por medio de la oscuridad? No, no puede ser así. Las nubes son su escondedero y no ve. Todos convenían en que Dios manifestaba su presencia en el cielo, pero Job dedujo de esto que Dios no conocía ni tomaba en cuenta las acciones de los hombres que estaban ocultas detrás de las nubes. Pero no quiere decir esto que Job fuera ateo, no, pero probablemente negó a Dios los atributos de omnipresencia y omnisciencia porque en ese momento desconocía realmente quién era Dios. En Hechos 17, del 24 al 28, dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Dios somos. Si su mano no nos sostuviera, todos moriríamos, todos pereceríamos. Dios es lo que nos rodea más de cerca. En estos y en otros pasajes bíblicos se nos enseña claramente que Dios está presente y Dios está activo en todas partes. Y no hay lugar alguno en el que en Él no esté. Pero esto no quiere decir que Dios se encuentra en todas partes en el mismo sentido, porque se nos dice que Él está en el cielo, que es el lugar de su habitación, como dice Primera de Reyes 8:30, que Cristo está a su diestra en el cielo, como dice Efesios 1:20, que el trono de Dios está en el cielo, como dice Apocalipsis 21:2 e Isaías 66:1. La doctrina de la Trinidad se podría resumir de la siguiente manera: Dios el Padre se manifiesta especialmente en el cielo, Dios el Hijo se ha manifestado especialmente en la tierra, y Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta en todas partes, aún hoy. Así como el alma está presente en cada parte del cuerpo, así también Dios está presente en todas partes de este mundo. Podríamos hacer algunas deducciones prácticas de esta doctrina. La primera, en el consuelo. Dios está muy cerca de cada uno de nosotros como creyentes. Hablémosle pues, porque nos escucha, y el Espíritu con Espíritu da. Más próximo está que el aliento, más cerca que manos o pies. Dios nunca está tan lejos como para decir que está cerca. Dentro de nosotros está. Nuestro espíritu es el hogar que Él más ama. Pensar que está simplemente a nuestro lado es tan falso de verdad como pretender colocar su trono más allá de los cielos estrellados. La omnipresencia no es simplemente una verdad que descubre, sino que también protege. Después de hacer hincapié en este grande y tremendo atributo en el Salmo 139, el salmista exclama en los versículos 17 y 18: «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Despierto y aún estoy contigo». Esto quiere decir que Dios está a nuestro lado para ayudarnos, porque nos ama y porque nos comprende. Como segunda deducción práctica, Él nos avisa. Así como el Imperio Romano, todo el mundo era una gran prisión para el malhechor, y el emperador podía seguir sus huellas aún en las tierras más distantes, así bajo el gobierno de Dios, el pecador no puede escapar de la vista del juez. No podemos escondernos de su presencia. De esta manera, la omnipresencia de Dios descubre, pero también protege. El hecho de que Dios nos ve debe ponernos en guardia para no pecar, para comportarnos de acuerdo
a sus estatutos, a sus promesas, a sus mandamientos. Muy bien. Vamos a ver por último la eternidad y la inmutabilidad de Dios también en la persona de Jesús. La eternidad de Dios. La palabra eterno se usa en la Biblia en dos sentidos. En un sentido figurado, que denota la existencia que puede tener un principio, pero que no tendrá un fin. Por ejemplo, los ángeles y el alma humana. Y en un sentido literal, que denota una existencia que no tiene ni principio ni fin, como la existencia del mismo Dios. El tiempo tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. La eternidad no los tiene. La eternidad es una duración infinita, sin principio, sin término, sin límite. Es algo que siempre está presente. Nosotros no la podemos concebir más que como una duración que se extiende indefinidamente en dos direcciones, a contar del momento presente, es decir, en la dirección del pasado y en la dirección del futuro. Uno de los alumnos de una institución de sordomudos en París, deseando expresar la idea que tenía de la eternidad de Dios, dijo: es una duración sin principio ni fin, una existencia sin límites o dimensiones, un presente sin pasado ni futuro. Su eternidad es la juventud sin infancia y sin edad adulta, la vida sin nacimiento ni muerte, el hoy sin ayer y tampoco mañana. De manera que la inmutabilidad de Dios significa que la naturaleza de Dios no sufre ningún cambio, no sufre cambio alguno. Es imposible que Dios tenga un atributo en una ocasión y que deje de poseerlo después o en otra ocasión. Tampoco puede haber cambio en la divinidad, ni para mejorar ni para peor. Dios permanece siempre el mismo. Él no tiene principio ni fin. Es el yo soy que existe por sí mismo. Permanece para siempre el mismo, sin ninguna mutación. Él es eterno. Él es incambiable. Podemos ver una declaración bíblica sobre el hecho de la eternidad de Dios. En Habacuc 1:12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? Caldea había amenazado con aniquilar a Israel, y el profeta no creía que esto pudiera ser posible, porque ¿no tiene Dios propósitos eternos para Israel? ¿No es santo Dios? ¿Cómo podrá triunfar el mal? El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La vida del hombre es corta y pasajera, pero no es así con Dios. Y en este pasaje se compara la naturaleza perecedera del hombre con la imperecedera de Dios. Y en el Salmo 102, 24 al 27 dice el salmista: dije, Dios mío, no me cortes en el medio de mis días, por generación de generaciones son tus años. Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como una ropa de vestir los mudarás, y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Notemos que aquí el salmista contrasta la naturaleza perecedera de toda la creación material con la naturaleza imperecedera de Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y en estas palabras, equivalentes al nombre de Jehová, están encerrados el pasado, el presente
y el porvenir. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, enfocándonos ahora al Señor Jesucristo, que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Preciosas estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Veamos una declaración bíblica sobre la inmutabilidad de Dios. Yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. La esperanza del hombre se encuentra precisamente en este hecho, como lo deja ver el contexto. El hombre había cambiado en su vida y en su propósito para con Dios, y si Dios hubiera cambiado como el hombre, éste hubiera sido destruido. Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. Santiago 1:17. No hay en él cambio, en el sentido de que haya en él mayor o menor grado de intensidad de luz, como es la que se manifiesta en los cuerpos celestes. En estos, la luz varía, la luz cambia constantemente. En Dios no sucede así. En Dios no mora cambio inherente a su ser. No hay ninguna posibilidad de que esto suceda. También el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. 1 Samuel 15:29. De manera que apoyados en estos pasajes bíblicos, los cuales podríamos ver de una manera más profunda, quizá en otro estudio, afirmamos que Dios absolutamente no tiene cambio alguno en su naturaleza ni en su carácter. Vamos a concluir este atributo de Dios porque puede haber alguna confusión en algunos pasajes de la Biblia en donde hay alguna afirmación en donde aparentemente Dios se arrepiente. Y haríamos la pregunta, ¿se arrepiente Dios? ¿Qué podemos decir sobre los pasajes de la Biblia tales como Jonás 3:10 o Génesis 6:6, donde dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. En respuesta, podemos decir, Dios no cambia, pero Dios amenaza para que cambien los hombres. La actitud de arrepentimiento en Dios no encierra ningún cambio real en su carácter o en sus propósitos. Él siempre odia el pecado y tiene compasión y ama al pecador. Lo que es arrepentimiento divino encierra, por consiguiente, el mismo principio, obrando en forma diferente según cambien las circunstancias. Si la amenaza de castigo logra el mismo propósito con el que se propone el castigo mismo, no hay inconsistencia en el perdón, porque el castigo no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el bien y para hacer que reine la ley de la justicia de Dios. Nosotros decimos que Dios se arrepiente, según nuestro modo de hablar, cuando parece estar descontento con algo o hace que alguna cosa se realice en forma diferente a lo que esperábamos. Pero la actitud de Dios para con los ninivitas no cambió, sino que cambiaron ellos, y con ellos habían cambiado de su pecado a la justicia de Dios, y debió cambiar necesariamente su actitud para con ellos y el modo en que los iba a tratar como pecadores. El carácter de Dios no había cambiado en relación con esta gente, aunque cambió la forma en la que los trató. Podemos decir, por consiguiente, que el carácter de Dios no cambia, pero su modo de tratar al hombre cambia en la medida que éste cambia su actitud de pecado a santidad y de desobediencia a obediencia a su palabra.
Así que la inmutabilidad de Dios no es la de una roca que no tiene sentimientos internos, sino más bien la de una columna de mercurio que sube y baja según los cambios de la temperatura de la atmósfera que la rodea. Cuando un hombre que anda en bicicleta contra el viento se da vuelta para andar con el viento, parece que el viento ha cambiado, aunque sigue soplando en la misma dirección que antes. Este es un ejemplo de cómo, cambiando nuestra actitud, podemos ver que Dios es inmutable, que Dios siempre obra en justicia. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar. Muy bien, hasta aquí podemos dejar los atributos naturales de Dios, por ende de nuestro Señor Jesucristo. En la siguiente enseñanza vamos a empezar a ver sus atributos morales, sus atributos morales. Entonces, por ahora vamos a concluir esta enseñanza. Yo espero que sea de gran edificación, hermanos, y que todas estas doctrinas que estamos enseñando sirvan de fundamento para nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia. Créanme lo que no en muchas iglesias se dan estas enseñanzas, estas doctrinas. No sabemos por qué razón, porque son fundamentales para poder afirmarnos en nuestra fe. Muy bien. Demos gracias entonces al Señor y esperemos que hayamos sido edificados a través de este estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y maravilloso. Gracias porque nos muestras, Señor, tus grandes tesoros a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos tus atributos naturales, tu omnisciencia, tu omnipresencia, tu omnipotencia, tu eternidad, todo lo que tú eres, Padre, tu inmutabilidad. Gracias, Padre, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve y que es inmutable, que podemos confiar en Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que ha de venir y el que siempre será. Muchas gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.